tienen que llevar a toda la gente a Cristo. ¿Cuántos casinos hay ahora? Yo estoy sorprendida, una isla tan pequeña, 3 casinos o no sé cuántos. ¿Vamos a permitirlo? Tenemos que tener una guerra contra los giros negros. Tenemos que actuar, o sea, no estar dormidos, hermanos, no estar dormidos, despierten. Son tiempos muy, muy claves para la humanidad. Nosotros tenemos la respuesta porque tenemos a Cristo. Y si no lo tienes, apresúrate a recibirlo antes que sea demasiado tarde. Dice la palabra que esto es principio de dolores, como cuando la mujer va a dar a luz. Principio de dolores. Ahora, por una parte, está pasando esto, pero por otra parte, Dios está dando revelaciones sobrenaturales a sus hijos, si le buscamos. Nos encontramos en un momento crítico porque el Espíritu Santo está visitando de una manera sobrenatural a sus hijos, para que se manifiesten señales y prodigios y milagros a través de cada uno de los aquí presentes. Por eso también es urgente tener activado el Espíritu Santo en nosotros, porque dicen, pues ya recibí el Espíritu Santo, pues ya lo tengo. ¿Y qué? Tenemos el poder de Dios a través del Espíritu Santo, todos. No tenemos que hacer cosas locas como decir, y en el nombre de Jesús, y hacer y aventar sacos y hacer cosas. No, simplemente acercarnos a la persona y que la persona sienta la presencia de Dios, el poder de Dios y puedan ser ministrados en sus necesidades más profundas. Pero todos podemos tener una relación personal con Dios. Depende de qué tanto estemos nosotros dispuestos a tomar tiempo con Él. Pero no de una manera religiosa, porque dices que no he orado en mis 3 horas hoy y me sientes condenación. No. En ocasiones quizás no tengamos un tiempo tan largo, pero tenemos un tiempo intenso en la presencia de Dios y eso hace la diferencia. Tenemos que captar que los tiempos no son nada fáciles y que el reino mesiánico está por manifestarse ya. Pero que también el tiempo de las potestades de las tinieblas están moviéndose contra la moral, la verdad, la justicia y el amor. Leemos ahí en el número 6 el aumento de prejuicio y odio a los judíos. Mateo 24, verso 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y los matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Qué pasó en el Holocausto? Hitler, por los años 40, o sea, no estamos tan lejos. Los años 40 se exterminó a 6 millones de judíos. ¿Saben lo que son 6 millones de judíos? De los cuales 1,5 millones eran niños inocentes. Odio a los judíos. Y lo que está pasando ahora es un odio a los judíos. A los niños les enseñan así, como aquí se enseña la palabra de Dios para que sean instruidos en su camino y no se aparten de él, les enseñan a portar armas, a aventar piedras. Hay determinadas zonas en Israel que no puedes entrar porque te matan a pedradas. Por odio a los judíos. Y una cosa muy peligrosa, el enfriamiento del amor. ¿Cuántos niños son víctimas aún de la agresión de sus propios padres? Abuso verbal, abuso físico, abuso sexual, pleitos, divisiones, divorcios entre las familias, de las cuales a lo mejor proceden ustedes o procedemos. Familias disfuncionales, porque el amor se ha ido enfriando, y en los últimos tiempos se enfriaría más todavía. Odio contra unos contra otros, peleas por las herencias, peleas por todo. Porque el amor se está enfriando. Cuando Dios quiere establecer un reino de amor en medio de nosotros. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿cierto? ¿Se ha multiplicado la maldad? El amor de muchos se enfriará. Abortos. ¿Cómo es posible que matrimonios están deseando tener un hijo
y otros los están matando porque desde que una mujer se pone el DIU, o ¿cómo se llaman? ¿Cómo? El dispositivo, están abortando a sus bebés. Es abortivo. Cuidado. No llega a incubar el bebé, lo desechan. Como en los tiempos de Moloch, de ese dios que tenía, era de hierro, tenía las manos incandescentes, o sea, encendidas en fuego, y cuando nacía el bebé, lo ponían en los brazos de Moloch hasta que se consumía y se carbonizaba, como sacrificio a sus dioses. Pero dígame si no está haciendo algo semejante ahora, con la legalización del aborto. Absurdo. ¿Cómo se puede matar premeditadamente y cortar una vida? Cuando ese hombre o esa mujer podía ser un gran sabio en el mundo, o alguien que pudiera cambiar cosas en esta tierra. Pero eso es lo que está pasando. Ya no hay honra y respeto a los padres. Los valores están totalmente cambiados, rebeldía a las autoridades, crímenes, violencia, bullying. Hace poquito, unas semanas de venir aquí, hice un programa con Rosy Orozco, si han oído hablar de ella, ¿no? Sobre la trata de personas. Estaba yo tan impactada porque llevó una de las jovencitas que ha rescatado, pues de esa situación del abuso sexual y de usarlas como medio de prostituir, es una palabra. Una niña de 12 años. Niña de 12 años. De una familia disfuncional. Se fue a una reunión y por supuesto se encontró con un joven que le dijo que él también venía de una familia disfuncional, y empezaron a identificar y se fue a vivir con él, 12 años. Dice, los primeros 3 meses fue una luna de miel preciosa. Pero después de eso, dice, ponte esta ropa. Como yo veo que mucha gente viste aquí, por cierto, digo, no aquí en esta isla. Y la empezó a prostituir. 30 hombres diarios. Por 8 años. Oren porque quieren quitar esa ley, en contra de la trata. La quieren quitar. Estamos luchando en oración porque van a salir todos los malhechores, porque entre ellos son muchos políticos que están involucrados en este negocio. 12 años. Destruida su identidad. Todo. Y así hay muchos. El amor se enfriará en los últimos tiempos. La raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero mal habido, por supuesto, ¿no? Segunda de Timoteo 3, del versículos del 1 al 4. Dice esta palabra, también debes saber esto, que en los posteros días, por eso nos damos cuenta que estamos en los posteros días, vendrán tiempos peligrosos, ¿cierto? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, egoístas, avaros, que aunque tengan dinero no lo sueltan, ¿no? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Díganme si no estamos en los posteros tiempos. Es que Dios lo está mostrando. No solamente por señales en el cielo, sino por señales en la tierra. Lo estamos viendo. Pero miren, aquí viene la parte más importante para nosotros. Una señal que nos atañe a cada uno de nosotros. La predicación del Evangelio del Reino.
en todo el mundo. A ustedes les toca vivir aquí. Esta es la parte de su mundo que tienen que conquistar para el reino. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero dice, id y hacer discípulos, no de la persona, sino de Cristo. Tenemos que hacer discípulos, que ellos a su vez puedan ser discípulos también, para que continúen las generaciones, porque es un Dios de generaciones. Nosotros nos toca vivir este tiempo. ¿Quién sabe qué pasará más adelante si es que el Señor no viene antes? En Indonesia, por ejemplo, un país musulmán, ya más del 20% de la población es cristiana. Y una situación que pasó ¿te acuerdan que hubo un terremoto allá terrible, un maremoto en Indonesia? Y por supuesto, un país movido por el Islam, pues odian a los cristianos. Pero los cristianos se sujetan a las autoridades. Entonces dijeron, queremos ir, era tiempo se acercaba la Navidad, era de esos tiempos, dice, queremos ir a adorar a Dios. Están ustedes mal, ustedes no tienen permiso. Por favor, bueno, no sé, Dios les dio gracia. Insistieron tanto en oración y fueron al gobierno para pedir permiso de celebrar la Navidad y esos tiempos de la presencia de Dios. Bueno, para que no estuvieran fastidiando. Váyanse, pero a las montañas. ¿Y qué fue lo que pasó? Los cristianos fueron los únicos que se salvaron, porque estaban en las montañas. Vean cómo Dios, aún las cosas que se piensa que son para mal, Dios las usa para bien. Dios es todopoderoso. Y ahora que se está moviendo el Espíritu de Dios en Asia, ahí sí he estado en Corea. En Corea es impresionante. Está llegando, las iglesias más pequeñitas son de 100,000 miembros, 250,000. El 80 o más % ya de la población de Corea del Sur es cristiano. Las iglesias más grandes del mundo son cristianas. Congregaciones de más de 1 millón de personas. Que no tienen que decir, ¿cuál domingo te toca ir a la congregación en vivo? Pues me toca el domingo cuarto. Los demás tienen que verlo por circuito cerrado o en algunos campos que se reúnen en algunos auditorios gigantescos. 12 servicios y no han cabido a la gente. Lo he estado ahí, lo he visto. Asia, un país budista. Corea. Son señales de los tiempos también. Será predicado el evangelio en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hermanos, los campos están listos para la siega. Tenemos que cosechar. El establecimiento del reino de Dios está a la mano y nosotros, tú y yo, somos portadores del reino de Dios. Lo portamos porque el reino de Dios está en nosotros. No nada más Jesús, sino el reino de Dios. Fíjense, es una dimensión mayor. El reino de Dios está en nosotros. Tenemos autoridad de gobierno. Reyes y sacerdotes para gobernar sobre la tierra. Lucas, ¿sabías que todos estos acontecimientos están preparando la segunda venida de Cristo? Es tiempo de cosecha. Lucas 5, 2:52. Aquí vemos algo que es una enseñanza para nosotros, porque Jesús siempre es nuestro ejemplo máximo. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Yo quiero que levanten aquí la mano quienes tienen más de 3 años de conocer a Cristo. Más de 3 años. Pues ya tenían que haber ganado muchas almas para el reino. Porque ya es tiempo de cosecha. Ya a los 3 años ya tiene uno suficiente conocimiento de la palabra de Dios. Es más, muchas veces gente que está recién convertida está predicando más que los que ya tienen más años.
porque están con el primer amor, con el fuego del Espíritu. Y después se va apagando, se vuelven tibios, cristianos religiosos, que asisten porque tienen que asistir, pero no hay ningún cambio. Que la iglesia se multiplique, porque cada uno de nosotros estamos cumpliendo con este llamado que Dios nos da. Porque mucha gente piensa que solamente puede servirse dentro de la iglesia, y no es cierto. Aquí es la universidad, aquí es el aprendizaje, aquí es el adiestramiento, pero allá están los campos afuera. Tenemos que trabajar todos. Es que yo no sirvo al Señor. ¿Cómo no? Pues y si es que yo no sirvo al Señor a tiempo completo, pues entonces, ¿qué haces todo el tiempo? Todos estamos a tiempo completo, que unos se reciban una remuneración económica provista por la iglesia es otra cosa, pero todos somos cristianos a tiempo completo o nada más los domingos. Y un ratito, porque hace mucho calor, ¿no? No, somos cristianos a tiempo completo. Los campos están listos para la siega. Somos portadores del reino de Dios, pero tenemos que crecer en sabiduría. En estatura, pues a fuerza que crecemos, ya nos hacemos más viejitos, ¿no? Estatura física y años. Y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesucristo es el yo soy el que soy, el nombre sobre todo nombre. Ahora, ¿qué tanto has crecido? Porque a lo mejor nada más has engordado. Y yo ya sé que físicamente, ¿verdad? Pero espiritualmente has engordado. Ya tienes mucho conocimiento. Pues hay que darlo. Hay que darlo. ¿Sirves al Señor? Tenemos que alcanzar el mundo actual. ¿Y cómo vamos a alcanzarlo? Vamos a usar los medios que también ahora tenemos, la tecnología, por ejemplo, ¿no? Vamos a usar los conocimientos, vamos a usar la facilidad, en lugar de estar chateando ahí puras tonterías de, ¿qué estás haciendo? Estoy comiendo, estoy con fulano. No, qué absurdo. Mándale la palabra de Dios, dile arrepiéntete, pecador, dile algo más serio, ¿no? Que pueda impactar su corazón. Usemos los medios, pero para la gloria de Dios. Hay gente que en lugar de leer la Biblia se levanta viendo a ver sus chatsitos. Primero es el reino de Dios, primero es la palabra y después todo lo demás. Si tú quieres que Dios te bendiga en el día, tienes que buscar el reino de Dios primero. Tienes que leer la palabra, tienes que meditar en ella, tienes que obedecerla, tienes que caminar y tienes que crecer en sabiduría, en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Ser testigos de Jesús, creciendo, actuando en sabiduría, teniendo gracia con Dios y con los hombres. Porque tampoco vas a llegar con la gente y dices, le das bibliazos. No, así no es. ¿Por qué muchos esposos no se han convertido? En primer lugar, porque no tienes un buen testimonio. En segundo lugar, porque quieres darle bibliazos. No, así no es. Sabiduría. Sabiduría de parte de Dios. Actuar con respeto a la gente. Si tú respetas a la gente, si tú la valoras, aún esa persona que tenga una baja autoestima va a sentirse bien cuando tú le hables de un Dios que le ama y que esa persona es preciosa ante los ojos de Dios. Aunque sea un vil pecador, pero Dios valora a esa persona y la aprecia. Un testimonio simplemente como un ejemplo de cómo Jesús actuó con sabiduría. Dice que cuando encontró a una mujer sorprendida en adulterio, ustedes han leído ese caso. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Estaba sorprendida en adulterio, estaban todos aquí con la piedra, ¿no? Porque dice, la ley nos mandó a apedrear a tales mujeres hasta que murieran. ¿Y por qué no al hombre que estaba pecando con ella? Digo, para que haya adulterio tienen que ser dos, ¿no? Pero fíjense cómo ha habido siempre de aquellos tiempos desigualdad. Pero fíjense que Jesús la trató, aún siendo una prostituta, con respeto. Simplemente empezó a escribir en tierra,
No sé qué estaba escribiendo, porque todos empezaron a soltar la piedra. Dice, el que esté libre de culpa, lance la primer piedra. No podemos evangelizar a pedrazos, a pedradas, ¿no? Y después, volviendo el rostro a la mujer, le dice, ¿dónde están los que te acusan, mujer? Ni yo te condeno. Ve en paz. Ese fue el momento de salvación de la mujer. Ni yo te condeno. Ve en paz. Vete y no peques más. Esa es la condición. Cuando Jesús nos salva es, vete y no peques más. Si realmente hay una verdadera conversión. O sea que Jesús no condena, respeta a todos. No importa la edad, el sexo ni la condición que tú estés viviendo, Dios te quiere usar en esta época crítica. Jesús te puede usar según las circunstancias que tú hayas vivido. Si tú viviste un matrimonio disfuncional, te puede usar con ese tipo de matrimonios porque tú ya pasaste la experiencia. Si tú fuiste sanado de alguna enfermedad, pues Dios te puede usar para sanar enfermos. Dime si no, porque tú superaste eso por la fe. Dios va a usar a todos y cada uno de nosotros si nosotros nos disponemos a ello. Todos necesitamos el perdón de Dios, todos absolutamente. Todos necesitamos una reconciliación con Dios y llevar el evangelio del reino. Porque desgraciadamente ahora hay tantas modas dentro de la iglesia que quieren meter otras culturas, pero mientras no sea la cultura del reino, están mal. Eso es lo que tenemos que llevar porque está dentro de nosotros ya. Tenemos que escapar de una eternidad en el infierno porque la corrupción más grande y la maldad van a venir en los últimos tiempos. Dice la palabra que Dios no hará nada a Dios sin revelarlo a sus siervos los profetas. Son cosas que el Espíritu Santo está mostrando en este tiempo. Y así como hay una gran maldad, una gran corrupción, una gran perversión, una falta de amor, viene también todo lo contrario. Un gran avivamiento. ¿Estás dispuesto a ello? Un gran avivamiento, el mayor avivamiento de la historia está por venir si tú y yo nos disponemos a trabajar y a actuar y establecer el reino. Que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cosecharemos, dice la palabra. Que venzamos con el bien el mal, porque tendremos críticas, tendremos oposición, tendremos muchas cosas, tendremos muchos obstáculos que vencer, pero Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros. Así que si tú quieres ser un instrumento para dar a conocer el amor de Dios, tienes que responderle, sí Señor, aquí estoy. Miren, ¿qué quiero decir con actuar con sabiduría? Vamos a tener todos motivos para evangelizar. Si te encuentras una persona, a mí me ha pasado una persona que está triste, acércate a esa persona y dice, oiga, ¿le puedo ayudar en algo? Se te va a quedar viendo como cosa rara porque nadie quiere ayudar a nadie, ¿no? Más bien atropellarle, ¿no? ¿Tiene alguna necesidad? Puedo pedirle, no digas, quiero orar por usted, no diga, puedo pedirle a Dios que le ayude. O sea, usar sabiduría. Miren, tenemos que estar preparados porque allá no vamos a tener un tiempo de alabanza que prepare el ambiente. No vamos a tener ujieres que si alguien se cae lo pueda sostener, ¿no? Vamos a encontrar gente herida y gente mal en la calle y tenemos que lanzarnos con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, a actuar en esa situación donde quiera que se encuentre. Eso tenemos que estar preparados. Todos vamos a tener diferentes ocasiones y oportunidades de atender o de servir gente. Estemos listos. El jardinero de mi casa, el que me vende los melones, la que me corta el cabello, todos son cristianos ya. De una manera muy sencilla. Con el trato, con la comunicación. Bueno, es maravilloso cómo Dios actúa cuando estamos dispuestos, cuando tenemos conciencia de que somos portadores del reino de Dios para esa persona.
Así es que tenemos que actuar. Otra señal. Porque tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y si no, hay que buscarlo. ¿Cómo podemos hacer? Primeramente orando e intercediendo. Dios, Jesús le decía a su Padre, ¿qué tienes para hoy, Señor? ¿Qué planes tienes para hoy? Así nosotros cuando nos levantemos, Dios, ¿qué planes tienes para mí hoy? No nada más el trabajo y la rutina de siempre. ¿Qué planes tienes tú, Señor? Y te va a poner un necesitado ahí para que lo atiendas, porque tú estás orando e intercediendo para que suceda. Vas amando aún a los difíciles de amar, porque hay gente muy difícil de amar, que te va a atacar, que te va a agredir. A mí me han aventado botellazos, me han apuntado con pistola, me han escrito cartas, han sacado videos en contra nuestra, libros. ¿Y qué? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Vamos a amar aún a los difíciles de amar. Vamos a compartir su palabra. Vamos a sanar enfermos. Tú y yo no tenemos poder para sanar enfermos, pero el poder en el nombre que sobre todo nombre sí. Libertar a los cautivos. Pero mira lo que es importante, que Jesucristo sea tu prioridad. Si Jesucristo es tu prioridad, todo lo demás será fácil, porque Él va a empezar a renovar nuestro ser interior, va a renovar nuestra mente, está estableciendo un reino eterno para que Dios sea glorificado. Estábamos cantando acerca de las coronas, ¿verdad? Pues todo lo que hagamos aquí en la tierra son coronas que vamos teniendo, pero vamos a arrojárselas al Rey. No son para nosotros, son para su gloria. Porque la intención del Señor es que nadie perezca, sino todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que llevar las buenas nuevas, amados. Tenemos que trabajar intensamente. Que el clima, que las circunstancias, que la edad, que la condición física, económica, el sexo, etc., nada nos impida. Dios quiere usar hombres y mujeres, niños y jóvenes para evangelizar. Oportunidades hay en todas partes. Actuemos. Somos portadores del reino de Dios. No queremos llegar con las manos vacías, sino llevar muchas almas para el reino. Apocalipsis, con eso terminamos. 11:5 es con la que iniciamos. El séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él es Señor de señores, Rey de reyes. Maranatha. El Señor viene. Cierra tus ojos. Medita en estas palabras, que no se las lleve el viento. Que estas palabras queden en tu corazón y tú recuerdes este mensaje para que sepas que tú eres cristiano a tiempo completo, no de vez en cuando. Quisiera hacer un llamado en esta noche. Si tú realmente quieres ser un portador del reino y tener un servicio a nuestro Dios efectivo, ponte de pie. Ponte de pie. Y dile: Señor, heme aquí. Envíame a mí. Aquí estoy. Si tú estás dispuesto a cumplir la gran comisión, porque no es más que eso, cumplir la gran comisión que nos fue encomendada a todos,